Bienvenidos amigos de Perú 21. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Carlos Amac y León, ingeniero agrónomo, economista, exministro de Agricultura y una persona que tiene la autoridad para que en estos momentos, en esta coyuntura que estamos viviendo, nos ayude a analizar el país y nos ayude a analizar la sociedad. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Mm, Muy bien, y lo felicito por esta iniciativa de poner al público el gran escenario que estamos viviendo. No, claro que sí. Y precisamente quiero empezar preguntándole, vamos, usted ha pasado por la administración pública, tiene una vasta experiencia, ha estudiado el Perú, y quiero preguntarle o pedirle qué recomendaciones usted le haría al nuevo gobierno, a la gente que está por entrar y manejar los hilos de este país. Bueno, lo primero que en estos bicentenarios, nada menos que en julio del 2021, la coyuntura es la estructura del, de la República, donde ya desde Belaúnde, cuando insurge en los años 56, a mitad del siglo, después irrumpe en los 60, viene un quiebre con Velasco y la reforma agraria, Sendero Luminoso, este, crisis democrática de la hiperinflación, que es desorden absoluto de nuestras instituciones y capacidad de manejar la economía con Alan García I. Viene la respuesta de la estructura autoritaria y vertical de Fujimori, 10 años, y se abre la nueva democracia, pero como reacción con Toledo y los cuatro suyos, y después se regresa como mala la expectativa de los de abajo. Entonces esto viene de atrás y hace 4 años, 5 años, revienta en nuestra cara y en nuestra conciencia y en nuestra alma republicana cuando Odebrecht reconoce en diciembre del 2017 que había sobornado 20 millones de dólares en el Perú, y de ahí se destapa en Brasil el Odebrecht y todas las constructores que no solamente hagan 20 millones, sino mucho más, y no Ujú. solamente Toledo, sino enseguida la secuencia de los presidentes y sus equipos de gobierno envueltos en mal manejo de los recursos públicos, de los megaproyectos que son impuestos por este club de constructores, y toda la población vemos impresionados lo que ya se sabía por abajo, pero aquí explota en la cara de todos la corrupción de todo el sistema político y también vinculado obviamente a la otra parte de la ventanilla, que son los que eh, pagan el soborno. Y eso, 3 años de las investigaciones de la fiscalía, donde descubren empresarios, también los constructores y los políticos y congresistas y ministros. Y todo eso, 3, 4 años sistemático acumulándose. Y de ahí viene el rechazo de la reacción que estaba envuelta en esta corrupción, reaccionan para distorsionar, para atenuar o distraer el avance de las investigaciones de la fiscalía, y se genera esa tensión entre sistema corrupto y la exigencia de la población de tener información transparente, clara, y buscar honestidad Ajá. en el manejo del país. Y sobre eso nos cae la pandemia, donde tensiona todo el sistema público y privado para atender masivamente, y ahora con las vacunaciones. Y en ese escenario de dolor, muertes, seres queridos enfermos, temor a la muerte, contagio, vienen las elecciones, y por supuesto que termino esta primera reflexión.
donde se ven 18 candidatos, que tradicionalmente la gente era mucho más sagaz, que a la hora de votar se concentraba en los 3, 4 primeros candidatos. Pero en esta ocasión se dispersó entre los 18 candidatos, y esa dispersión quiere decir que la gente no encontró un líder ideal, confiable, con la cual no quedaban dudas que podía ser una solución de un líder honesto, profesional, capaz de unir un programa para todos los peruanos, y primera vez en la historia que la población no se concentra en ninguno, sino se fragmenta, pero es una fragmentación con confrontación mutua y con el instrumento político de descalificar al contendor con el insulto o la mentira y el agravio. Y se genera un entorno de violencia verbal y emocional entre los peruanos, y eso es la crisis profunda en que estamos hoy día. Segundo, que aparecen entonces las dos minorías extremas, donde captaban el mayor rechazo contra Fujimori y también rechazo contra la ultraizquierda, Cerrón, Castillo, y aparecen por nariz estas dos opciones en la segunda vuelta, y el 80% del país está fuera, y estas dos opciones solamente son el 19%, el 20%. Entonces, estos dos minorías rabiosas son las que han puesto y calificar a los peruanos, por un lado corruptos y por otro lado terrucos y violentistas. Y insulto va, insulto viene entre ellos, y entorpecer el trabajo institucional del Jurado Nacional de Elecciones, como sea, para ganar votos en mesa de partes o en secretaría, y no por la voluntad popular. Este escenario en el que estamos en estos días es como parar una pirámide en la punta, y un sistema no puede ser estable mucho tiempo en esta situación de tal desequilibrio, de tal confrontación, de tal enfrentamiento feroz entre peruanos. Entonces, lo que se abre, que se necesita, es este 80%, que somos el país, la economía de todos los días, la gente que sale a trabajar, sale a producir, a vender bienes y servicios que los necesitan otros peruanos, y con eso está el empleo y el ingreso y el consumo y la vida diaria de todos los peruanos. Ese es el país. La actividad económica está dada por esta población, que es principalmente el 80% de nuestro país. Claro, ingeniero, perdóneme. Y aquí Esperamos entonces una propuesta de unidad y de racionalidad sobre un plan de gobierno para parar la pirámide en la base y no en la punta. Claro. Precisamente usted me hablaba de este 80% del país, caramba, que es el país que trabaja. ¿Usted cree que la prioridad de este país del que me habla es en estos momentos el cambio de constitución? Como, digo, en un punto donde todo un país de gran complejidad, mucho más país que clase política y que instituciones del Estado, que es la sociedad y la economía peruana, estar, la exigencia es cuál es un programa de ejecución de políticas públicas de lo sustantivo. Uno, la salud pública, masividad en las vacunaciones e instalar un sistema de atención primaria de salud, que es donde está la gente y el 80% de las necesidades y manejo de la salud. Un sistema educativo de calidad en cada escuela, con las calidades de alto rendimiento, con una innovación por Internet y con calificación de contenidos en núcleos educativos por región y por distrito,
con una nueva contenidos y para que los profesores actuales puedan manejar nuevos contenidos, nuevas metodologías y recrear las realidades con sus alumnos en cada localidad. Es la emergencia. Otra es reactivar la economía y volverla a poner donde estaba en marzo del 2019 y dar el salto de sistemas productivos viables en las regiones y microcuencas del país para generar empleo y un plan económico de reactivación de la demanda interna. ¿Dónde? En la construcción y habilitación urbana de los centros poblados, que es donde está la gente Ujú. de más bajos ingresos, y al reconstruir su calidad urbanística y de servicios de agua potable, electricidad, internet, educación, salud, esa recreación de la economía y la sociedad a nivel local genera mucho empleo con muy pocos dólares. O se necesita gerencia pública que los gobiernos regionales y locales no tienen la talla ni la capacidad, ni el personal, ni la vocación de ser grupos ejecutores de calidad profesional, honesta y efectiva. Entonces ahí tenemos el otro atolladero en que estamos, que para reactivar la economía de la base de la pirámide, para superar la pobreza, se necesita capacidad de primer nivel profesional a nivel local. Y eso no son los gobiernos regionales ahora. Y eso hay que Y, construir vía institutos o ajá. descentralización de salud, o descentralización de educación, o descentralización de infraestructura, o descentralización para apoyar este salto cualitativo de las actividades productivas con núcleos de gestión local. Y esos Núcleo son de gestión local. otra Y manera de construir en el Estado sí, de nuestro país para dar este salto cualitativo. ¿Para quién? Para la base de la pirámide, para los más pobres, y desde ahí dar este salto cualitativo de nuevo crecimiento económico. Y ingeniero, con eso no se necesita, para hacer eso no se necesita otra constitución. Con la actual constitución se puede lograr todos estos objetivos. Resumen su pregunta. En una situación de tal conflictividad, de tal fraccionamiento, de tal inestabilidad, generar otro elemento de fraccionamiento y de oposición que es la Asamblea Constituyente. Ya no tiene sentido, por favor. 5 dedos de razonamiento, 5 dedos de frente para pensar en nuestro país, para lograr que la pobreza masiva, el 70% llamado informal, se construya en una economía formal, pero de nivel local, de prácticas locales, para resolver los problemas elementales que es la pobreza, superar la salud, la educación, el trabajo para generar ingresos y para tener estándares de vida decentes. Y con esta constitución se puede perfectamente construir ese nuevo aparato público de institutos de gobierno local. pero ingeniero, entonces, ¿por qué cree usted que el candidato que su discurso ha sido no más pobres en un país de ricos, en un país rico, perdón, no más pobres en un país rico, que su discurso ha sido el de cambio total, para darle progreso, precisamente llevar el progreso del país quizá a las zonas donde no han disfrutado de este dinamismo económico que ha vivido el país estos últimos años? ¿Por qué cree que este candidato entonces dice que de llegar al poder el 28 de julio, en su mensaje de la nación, lo primero que va a hacer es poner como agenda, en la agenda, la instalación de una asamblea constituyente? Y me temo que por razones ideológicas y de una distorsión política, que con una tradición sindicalista de ir al choque y a la presión en las calles, al ver que no tiene mayoría en el Parlamento, lo que le queda es la calle y hacer una movilización de masas desde el interior del país
y con los sindicatos para presionar esta asamblea. Y esa es una locura porque de 25 millones de electores en la primera vuelta, Castillo solo ha tenido 2.7 millones. Eso es el 11% de electores. Y al ganar la segunda vuelta con 8 millones, punto 8, no quiere decir que ese es el único pueblo que existe. Cuando él habla de mi pueblo, oye, somos 33 millones de pueblos en nuestro país y por él solamente han votado en la segunda vuelta 8 millones, que es el 35% de la población. Pero el otro 65% también somos pueblo y que necesitamos orden, paz, tranquilidad, concordia para tener unidad, pero unidad no por la unidad, unidad para hacer algo grande, masivo, para superar la pobreza del país, que es ese programa mínimo que hemos hablado, de que los ministerios tienen que transformarse en institutos descentralizados para ponerse al costado de los gobiernos locales que hoy día son incapaces de lograr este salto cualitativo de sistemas productivos, de sistemas de ejecución de servicios, salud, educación, etc. Ajá. Entonces, Castillo tiene que estar claro que él es solamente una porcentaje, un tercio con los votos de la segunda vuelta y que no son suyos, el resto del pueblo no son suyos, que tiene que gobernar para el 100% del país, principalmente para los pobres, que es el 70% de economía informal. Y para eso necesita el concurso de todos los peruanos. Me temo que están viendo ese grupo con cierto infantilismo, que ganaron la lotería y todo el ticket es suyo, y como tienen el Ejecutivo, siendo solamente un grupo parcial, como tiene el Ejecutivo, ellos son los que tienen el sartén por el mango y que van a ejecutar lo que dicen ellos. Y no está Ingeniero, viendo que sí, es un gobernante para todo el país y que tiene que unirse no por la unidad de una asamblea constituyente, que es una ficción, sino unir al país en base a un programa concertado con los mejores profesionales del país, que convoquen por su calificación profesional, honestidad y trayectoria un plan de gobierno de base y poner la pirámide sentada en la base y no en la punta ideológica de la pirámide que es la Asamblea Constituyente. claro, precisamente quiero preguntarle, ya que estábamos hablando del pueblo, ¿no? Llegó el concepto a esta entrevista. Castillo usa una construcción discursiva interesante, ¿no? Él dice, en el caso de la Constitución, él dice que ya es tiempo y es hora de una Constitución con olor, sabor y color a pueblo. ¿Cuál es ese pueblo del que habla Castillo? Le pregunto a usted, que ha estudiado mucho a la sociedad peruana. Bueno, me imagino es desde su experiencia personal de sindicalista, de grupo de maestros de primaria, con todo cariño y respeto, de provincia y anexo de Tacabamba. Todo este grupo, sí, ese es el núcleo duro que respalda y milita con él. Pero el pueblo es, y la prioridad de ese pueblo es el 70% de la población, de los trabajadores informales que tienen los niveles de pobreza por su bajísima capitalización, que son las que pululan en los mercados mayoristas de nuestros pueblos y en las calles vendiendo como ambulantes. Ese pueblo necesita organizar sistemas productivos con capacitación y con redes de empresas asociadas que implican un liderazgo de grupos ejecutores, que implica mucho profesionalismo para que ese pueblo dé gran salto. La Asamblea Constituyente, cambiar un artículo por otros artículos, no es lo que va a resolver el problema de la pobreza del país, sino la gerencia pública convocando a todo el Perú a unirse, a unirse para un plan de ejecución de proyectos muy concretos en salud, en educación,
en infraestructura local de energía y Internet, y en grupos de gestión de sistemas productivos locales para generar un empleo en la reconstrucción y habilitación de agua potable y mejor calidad de los centros poblados. Ese es un empleo en construcción local masivo, pero que implica también un sistemas productivos que den mucho más empleo Ujú. por la mayor productividad y que generan el ingreso por la calidad de lo que producen, y ahí necesitamos la espalda de la minería para generar las divisas y que den soporte a las importaciones que necesitamos, y para pagar nuestra deuda con el extranjero necesitamos nuestra garantía, que es los dólares futuros que tiene que producir la minería, la agroindustria y el turismo. Y eso es palabras mayores de gerencia empresarial, Claro. pero concertada en un bien común. Los mineros felizmente ya están hablando de la nueva minería, valor compartido con las comunidades con las cuales residen un territorio común por los próximos 40 años. Y hay un movimiento muy positivo de los mineros de asociarse con las comunidades, pero con una institucionalidad que sea garantía de gerencia, de buen manejo de los recursos, sin coimeros y con buen profesionalismo para hacer proyectos efectivos. Sí, Eso quiero... es lo que tiene que gerenciarse hoy día, y no este, militancias dogmáticas o exclusivas y excluyentes del resto del Perú. Su pueblo somos todos nosotros, no sus núcleos íntimos de amistades familiares o locales. Quiero hacer un ejercicio con usted. Mire, le planteo un tema. A ver, mucha gente dice, yo lo he escuchado cuando hemos reporteado, nosotros estamos constantemente en la calle, ¿no? Levantando información, investigando. Mucha gente dice, oigan, pero en la nueva constitución de Castillo Castillo va a poner en esa constitución que el agua va a ser un derecho, el agua potable va a ser un derecho universal para todos. La educación gratuita y de calidad, eso ya está en la constitución, pero dice que lo van a reforzar, va a ser igual para todos. Vamos, con esos postulados, ¿usted cree que al día siguiente de redactar esa constitución y aprobarse, mucha gente cree automáticamente se van a solucionar los problemas del país? Precisamente un gran problema del país es el agua y el desagüe. ¿Cómo podríamos responder a esas personas que, bueno, creen lo que un grupo de gentes que está impulsando esta nueva constitución dice? Bueno, pongamos de ejemplo la salud, que es la emergencia de vida o muerte para hoy día. El 95% de la salud, del servicio de salud es público. Solo el 5% de los peruanos nos atendemos con un seguro de salud privado. Entonces, si ya el 95% es público, oye, lo que hay que hacer es que esos hospitales y policlínicos y postas de salud funcionen con staff profesional, con equipamiento y medicamentos, y que la gente no sea torturada en las colas para que les den una cita para una operación de aquí a 3 meses, o que hagan colas interminables a las 4 de la mañana para hacer una cita. Ya, ahorita, hoy, poner una calidad, uno, con derechos humanos, dignidad y respeto y decencia en el servicio y trato igual a todos los peruanos en la posta de salud. Ya, hoy día, y para eso no hay que cambiar la Constitución. Claro que sí, ingeniero. Ingeniero, vamos. Entonces, quiero que nos ayude a entender. Estamos a puertas del bicentenario, ya casi celebrándolo. Entonces, el señor Pedro Castillo tiene esta prioridad, ¿no?, de la que ya hemos hablado. Pero bueno, al final también los ministros juegan un papel importante. Quiero preguntarle, usted ha sido ministro, ¿cuál debería ser el perfil de las personas que acompañen al gobernante, si llega a ser Pedro Castillo?
Sí, yo tengo una experiencia muy particular porque yo entré en el primer gabinete de Alberto Fujimori con la condición que le dije a Alberto Fujimori para ejecutar el gran shock del 9 de agosto del año 90, porque el país era un país fallido y con una hiperinflación de 1.300%, sin crédito internacional, con Sendero Luminoso y el MRTA, petardeando y dinamitando las torres eléctricas y aterrorizando al país. En Ujú. ese escenario entramos como equipo, y ahí debo subrayar a Hurtado Miller, hicimos equipo con otros, con todos los colegas que entraron al ministerio y con la decisión con Alberto Fujimori de tomar las decisiones en su real magnitud, con toda la profundidad y dureza que cabía para salvar al país. Estábamos con Sendero Luminoso y una inflación de 1.300, y ese equipo, cohesionado por su calidad profesional, su honestidad y su ejemplar sentido de servir al país, y que se privilegia el bien común y no el apetito y codicia personal. Ese fue el primer gabinete con Alberto Fujimori para controlar la inflación y derrotar a Sendero. Después, cuando huye Fujimori, lamentablemente se distorsionó, huye a Japón, viene Valentín Paniagua y escoge a un equipo que tuve el honor de presidir, que tuve el honor de participar con el premier, el doctor Pérez de Cuellar, fue nuestro premier, y la selección fue por las mismas características: servicio al país, de poner apetitos o imagen personal al bien del país, con profesionalismo, con honestidad y espíritu de servicio y con sentido histórico de nuestro país. Y eso hay muchos peruanos jóvenes, hay muchos profesionales que están con las calificaciones que le he conversado. Tiene que llamar a ese equipo, y los hay, prescindiendo de ideologías o pertenencias transitorias a partidos políticos en el pasado. Pero para eso tiene que ponerse él al frente, abrir los brazos y convocar a este tipo de gentes, pero no como individuos, sino también como líderes de sus propios equipos, que ya saben lo que hay que hacer, cómo hacer y con quién hacerlo, y hacerlo coordinados, integrándose en un solo equipo de selección nacional. Creo que es el mismo criterio para la selección del equipo de fútbol. No es el primo ni el amigo o el que ha puesto plata, sino el que ha tenido un desempeño en campo como un buen jugador profesional, que es garantía de buen trabajo. Ujú. El señor Castillo tiene que buscar a esa gente, unirlas, pero unirlas en un plan de gobierno en cada uno de estos temas que hemos hablado. La agenda pública se conocen las soluciones, se conoce cómo hacerlo, hay gente para hacerlo. Lo que tiene que haber es un liderazgo que convoque una y se deje de estar insultando a diestra y siniestra y excluyendo, y majaderamente por capricho decir que solo cambiando la constitución va a ser posible resolver todo. Este vacío de conocimiento y liderazgo es peligrosísimo, Claro. porque todos estamos esperando estabilidad para trabajar en paz y trabajar bien por el país. Pero si el liderazgo no existe, se construye un vacío peligrosísimo de vacancia. Ujú. Claro que sí. Estábamos hablando del liderazgo de Pedro Castillo, de que él convocaría o tiene que convocar a los mejores, a jóvenes de buen perfil, del perfil que usted me ha hablado. Pero aquí nos hemos olvidado de un personaje importante que ha estado presente durante la campaña de Perú Libre. Es el señor Vladimir Cerrón, quien una parte de la bancada de Perú Libre lo identifica como el verdadero líder.
del partido, ¿verdad? El verdadero líder de todo este mecanismo que ha podido llegar a tener con una bancada importante en el Congreso. ¿Por qué cree que hasta ahora se le hace muy complicado al señor Pedro Castillo deslindar de Vladimir Cerrón? Bueno, eso, el señor Castillo tiene que estar a la altura, que ya es prácticamente presidente de la República, que todo la historia de la República de estos días y años depende de su sagacidad y visión de país, y que tiene que ver que lo importante es seleccionar un equipo de primera calidad, y tiene que deslindar con el señor Cerrón, que ya hemos visto que en su experiencia de Junín construyó una maquinaria mafiosa de obtener plata para financiar campaña, pero también igualmente de terrible y peligrosa, construir una maquinaria de empleos para copar las oficinas públicas con la clientela política, y se dan cuenta en la situación actual de desempleo y de desempleo masivo, la exigencia y presión que va a haber para conseguir empleo público. El señor Cerrón ha mostrado un ejemplo, que el instrumento político para tener ingreso y empleo seguro es entrar al Estado. ¿Cómo? A través de maquinarias políticas. ¿Y cómo la financia? Pues con corrupción del servicio público. Y ese modelo es el cáncer de las entrañas del país masivo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, cómo las vísceras del país se han expuesto, cómo funcionan las maquinarias políticas como ascensores sociales de ascenso y de obtener ingresos y de empleo seguro. Y ese modelo es el cáncer actual que tiene nuestro país. Si ese es el cáncer, tiene que ser extirpado. Y la mejor señal de liderazgo del señor Castillo es que, al cortar con él, escoge los peruanos de buena voluntad, profesionales de calidad, con trayectoria de servicio al país. Y el señor Cerrón ha mostrado que es la antítesis, lo contrario a lo que son las bases para construir un país digno, decente, de vivir en nuestro país construyendo algo que es decente y digno. Claro. Creo que el corte con el señor Cerrón sería el mejor gesto para consolidar una nueva base de gobierno, y que aliente las esperanzas y garantice la confianza que trabajar con el señor Castillo va a tener sentido positivo. Y si no, la mejor gente del país no va a aceptar ser ministro, porque ve que las espaldas no están seguras, ni que el entorno y el escenario en el cual va a trabajar tiene la garantía de que se van a respetar reglas de decencia pública. Uh-huh. Esta figura de Vladimir Cerrón, precisamente en esta campaña, mucha gente, muchos otros movimientos de izquierda que se aliaron a Perú Libre en la segunda vuelta, siempre han dicho: el señor Castillo tiene que deslindar con el señor Cerrón. Nosotros apoyamos al señor Castillo, no al señor Cerrón, pero el señor Castillo no ha podido deslindar del señor Cerrón. Y aquí va la pregunta, ¿no? Y precisa. ¿Por qué cree usted que no deslinda? Ya, usted me ha dicho todo lo que significa Cerrón, ¿no? Que constituyó una maquinaria mafiosa y todo eso. Conociendo eso, teniendo esa información, ¿por qué el señor Castillo no, ya es claro, durante la campaña no lo hizo, ahora tampoco lo hace, y dice: oigan, señor Cerrón,
no tiene nada no va a tener ningún papel, etcétera, pero de una forma clara, porque vamos, el señor Castillo dijo que no va a ser ni portero de Palacio de Gobierno, el señor Cerrón, pero hemos visto que el discurso quedó allí y no hubo en la práctica un distanciamiento efectivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hay ese deslinde? Esa es la gran pregunta que todos los peruanos nos estamos haciendo, pero con gran expectativa que el discurso del 28 de julio sea programático, con líneas de acción muy concretas, respaldado por ministros, un equipo de ministros y respaldado por la coherencia y consistencia interna de ese equipo de ministros, para tener la garantía que el discurso sí va a ser ejecutado con solvencia. Y el primer mensaje para creer en eso es que el 28 de julio el señor Castillo tiene que haber definido su posición respecto al señor Cerrón. Creo que ese es el gran mensaje al país de buena voluntad y de abierto los brazos para trabajar con lo mejor, es ese deslinde. Y su pregunta de por qué, esa es nuestra pregunta de todos los peruanos y la expectativa de escucharlo el 28 de julio con esas definiciones. Bien, ingeniero, precisamente ya que me hablaba de que hemos venido hablando del perfil de los ministros, ¿usted cree que hemos visto a Pedro Franque, conocido economista, tratando de un poco moderar el discurso o los planteamientos de Perú Libre? Pero después de que el señor Castillo volvió a referirse hace unos días de la Asamblea Constituyente, el señor Franque no ha declarado, parece que no quiere declarar, ¿no? Muchos analistas dijeron con ese discurso el señor Castillo le jaló la alfombra del señor Franque, Cerrón está celebrando. ¿Qué le haría bien a este país? ¿Le haría bien un ministro de Economía como el señor Franque o un ministro de Economía más del lado de Cerrón, más del lado del auténtico discurso, de la auténtica ideología de Perú Libre? Veo que Pedro es muy buen profesional, gran calidad humana, lo ha mostrado cuando fue ministro y gran vocación de servicio al país. Lo hace de buena fe y como buen peruano está poniendo el hombro para hacer lo mejor que pueda, apoyando a Castillo, razonándolo y poniéndole los hechos y las propuestas. Y eso, mis respetos a Pedro, que esté en esa tarea de por lo menos tener una cabecera de playa de sensatez en el equipo de Castillo. Y espero que en los próximos días se amplíe y se defina esa posición de Pedro y lo que está en torno a lo que se propone. Pero lo curioso es que ahora se dice sí a las importaciones, a los tratados de libre comercio, sí al movimiento de capitales, respeto a la propiedad privada, respeto a la empresa, a la libertad de empresa, respeto a no expropiaciones ni nacionalizaciones sin ton ni son. Bueno, eso es lo que el año 90 hicimos con el primer gabinete del señor Alberto Fujimori para tomar las medidas de estabilización de la economía y las bases de equilibrio fiscal y equilibrio monetario y garantía ante el mundo de que íbamos a ser pagadores escrupulosos de nuestra deuda y tuvimos de nuevo la calificación hasta hoy día con grado de inversión. Sobre ese entorno de base macroeconómica consistente, coherente, es que viene la inversión privada más la inversión grande en minería por los buenos precios y tenemos los 20 años de resultado de crecimiento. Entonces, eso es lo que Pedro está definiendo y pidiéndole por otro lado a Julio Velarde, presidente del BCR, que por favor diga sí. Y lo gracioso
trágico y risible es que todo un país estamos esperando que Julio Velarde, después de decir mucho, poquito, nada, te quiero mucho, poquito, nada, diga sí, como gesto de que va a haber este buen manejo y coordinación con el MEF y la sensatez en la política macro. ¿Se dan cuenta? Solamente el gesto de Julio Velarde hizo bajar el tipo de cambio y evitar algo la fuga de capitales. Ya han salido 13.000 millones de dólares del país. El tipo de cambio ya está casi por encima de 4 soles. Señor Castillo, sea patriota, vocación de servicio al país. Vamos a hacer un programa para los más pobres del país que implica mucho profesionalismo, mucha honradez y eficacia de trabajo en equipo. Y nuestro país tiene los equipos. Convóqueles y deles unidad y garantía de que va a ser un líder que va a dar apoyo a ese equipo de ministros, a ese equipo de ministros. Claro. Y ahí estamos. Bien. Ingeniero, vamos, ya para concluir, quiero preguntarle algo de lo que usted ya se había referido antes sobre la minería, pero quiero que usted nos explique cómo hacer posible una minería moderna que conviva con la agricultura, cómo hacer posible una simbiosis entre ambas actividades económicas importantes para el país. Ya está ocurriendo. Cerro Verde en Arequipa invirtió en la reservorio de Pillones para dar agua potable a los conos de Arequipa y también ha invertido en la Lozada, que es una inversión grande para procesar las aguas servidas de Arequipa. Y en Arequipa no hay ninguno que vaya a la Plaza de Armas pidiendo que se vaya a Cerro Verde. En Antamina tenemos otro caso similar de conjunción de la financiamiento y gerencia para poner unidades de gestión donde con fondos de fideicomiso la minería y otros aportan capital a este fondo para que financiar un equipo de gerencia que pueda construir, elaborar una cartera de proyectos con las comunidades para capitalizar los sistemas productivos de las comunidades y la calidad urbanística de sus centros poblados, que es la residencia de los mineros, pero también la residencia principalmente de las comunidades. Y así se tiene una unidad de gestión con financiamiento autónomo, fideicomiso, un directorio donde están sentados los que aportan capital, pero están los dirigentes y autoridades locales y también algún funcionario internacional como del Banco Mundial o del BID para que garanticen el buen uso de esos recursos y una capacidad de gerencia privada para contratar profesionales y empresas que puedan elaborar, ejecutar y operar los proyectos con las comunidades y dar el gran salto de la agricultura peruana, que ya tiene una avanzada en las primeras ligas, que es la agroindustria de la costa. Todas las condiciones están dadas, pero como ven, es una unidad de gestión financiada con un fondo de fideicomiso, con un staff de primer nivel profesional residente en cada local para ejecutar y apoyar a las comunidades en este salto cualitativo de las actividades productivas y mirar asociadamente a la exportación y también para manejar el turismo y también para manejar la infraestructura local y también para manejar la calidad de los servicios de salud, educación y seguridad. Entonces estamos viendo que la minería ya está ejecutando hace los últimos 5 o 10 años. Hay experiencias concretas que hay que ponerlas sobre la mesa e institucionalizarlas y ampliarlas y que sea imitable, replicable estas experiencias. Lo mismo la agroindustria grande tiene que comprometerse en sus valles, a apoyar como un buque madrina cada agroindustria
funciona como buque madrina y acoge, incorpora a todos los pequeños agricultores de los Claro, valles para dar el salto cualitativo de cultivos tradicionales a cultivos de alto valor agregado y valor en los mercados internacionales. Y de nuevo, construir esa institucionalidad de gestión con el financiamiento de la agroindustria y esta unidad de gestión con la capacidad también de organizar la fuerza laboral de los valles, y esta fuerza laboral de los valles tiene que ser gerenciada, manejada de acuerdo a los ciclos vegetativos de los cultivos, que son estacionales. Y para que tengan empleo seguro todas las semanas del año, tiene que haber un fondo de empleo estable y en el contrato laboral, valle por valle, con estas agroindustrias, puede haber un parte del pago para las pensiones y claro. para el seguro de salud, y de esa manera se tiene protección social de los trabajadores agrícolas. Entonces, vean, el desafío está en esta nueva arquitectura institucional, donde la gran empresa de minería, de agricultura, de turismo, y de constructores se unen en grupos de ejecución para vincularse con la base de la pirámide, que es la población local y que reside en el mismo territorio, con visión de largo plazo. Esta es la construcción del nuevo Estado. Pero insisto, el gran desafío de nuestro país va a tener que ser poner paralelo a el actual marco institucional de los gobiernos regionales, que son un estrangulamiento para procesar el gasto público en inversión para el desarrollo descentralizado del país. Por ahí no va más nuestro país. Claro que sí. Pero hay que tener punch político para ejecutar esta nueva institucionalidad pública, ese nuevo Estado. Y para eso se necesita parar la pirámide en la base y no en la punta. Claro que sí. Claro que sí, ingeniero. Bueno, pues le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien. Un abrazo y sigan con abriendo ventanas y puertas para ventilar el país. Creo que sí, ya estamos conversando en una próxima oportunidad. Fue el ingeniero Carlos Amak y León, economista, ingeniero agrónomo y exministro de Agricultura. Usted ya lo escuchó, pero si quiere leer esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer en la edición impresa de este domingo de Perú 21 y por supuesto también visitando nuestra página web www.peru21.pe. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde recibirá todas las noticias de Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe, me despido hasta una próxima oportunidad. Permiso.